Fundamentación textil, los acabados textiles. Luego de haber pasado por cada una de las partes de nuestro proceso textil, iniciando con fibras, luego hilos, luego tejidos, telas y por último acabados que están muy conectados al proceso de confección. Para dar inicio con nuestros acabados debemos partir por su introducción. Los tratamientos posteriores a las operaciones de coloración tienen por objeto mejorar el aspecto y las propiedades de las materias textiles antes de su comercialización, así como proporcionarles algunas cualidades que mejoren su comportamiento al uso y su mantenimiento. También eliminar o minimizar algunas cualidades no deseables de los mismos. Básicamente, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de acabados. Para poder entender un poco mejor, debemos diferenciar los tipos de operaciones. Cuando hablamos de tipos de operaciones, hablamos que encontramos aprestos y encontramos acabados. Cuando hablamos de aprestos, hablamos que son los efectos conseguidos que se deben a la aplicación de productos químicos, tales como rigidez, estabilidad, tactosidad, impermeabilizarlo o aumentar su peso. Y cuando hablamos de acabados, hablamos que son los efectos que se consiguen al aplicar diferentes tratamientos físicos y o mecánicos, tales como calor, presión y humedad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos tipos de operaciones no significa que no sean incompatibles entre sí, más bien es todo lo contrario. Pueden combinarse con frecuencia para la obtención de los efectos perseguidos o los efectos deseados, ya depende del tipo de material o el tipo de acabado que se le quiera dar a la prenda. Luego de entender cómo funcionan tipos de operaciones, vamos a tener en cuenta qué se refiere cuando habla de procesos textiles. Debemos tener claro que cuando hablamos de un proceso textil es el proceso realizado sobre la fibra, el hilo, la tela o la prenda con el fin de modificar alguna de sus características. Dentro de esas características tenemos la apariencia. ¿Qué es la apariencia? Aquello que nosotros podemos ver y percibir. Tacto, aquello que nosotros podemos sentir, y el comportamiento que llegue a tener nuestro textil. Ahora bien, para poder comprender su clasificación debemos partir de dos puntos sumamente importantes. Entre ellos tenemos la acción que lo origina y lo que modifica esa característica. Y por último tenemos la duración. Cuando hablamos de acción que lo origine, podemos tener en cuenta que encontramos lo físico y con base a esta acción que lo origina se modifica nuestro aspecto estético. En el aspecto físico-estético podemos decir que no se modifica la estructura interna de la fibra, solo es su apariencia, ¿listo? Cuando hablamos de la acción, es decir, lo químico, y la característica es lo funcional, podemos decir que modifica propiedades estéticas y o funcionales de la estructura interna y de la fibra, y estos se complementan entre sí, puede ser químico-físico y lo químico-físico modifica las características estéticas y funcionales, ¿listo? Cuando hablamos de duración, podemos tener en cuenta que tenemos duración temporal, permanente o renovable. Cuando hablamos de duración temporal, hablamos que corresponde a ciertas lavadas que se le dan a la prenda. Cuando hablamos de permanente, hablamos que son acabados físicos y la vida útil de la prenda. Y por último, tenemos los renovables. Pueden renovarse en el hogar o en la tintorería. ¿Listo? Ahora, vamos a partir de 4 puntos sumamente importantes que desglosan esta clasificación de los acabados. Como primera fase tenemos la limpieza. La limpieza es uno de los procesos sumamente importantes en todo este proceso, en cada una de estas fases de acabados. ¿Por qué la limpieza? Porque son, por lo general, son aquellas que preparan un textil para procesos posteriores, sean estéticos o sean funcionales. Digamos que esta es la primera etapa a abordar. Dentro de la limpieza tenemos desgomado, descrudado y lavado de lana. Dentro de estos podemos decir el desgomado
es el proceso que elimina residuos de goma o aceites obtenidos en los procedimientos anteriores al extraer la fibra. En el secado, pues lo que hablamos es que suprime cualquier tipo de humedad presente en el textil. Entonces, fíjense que desde nuestra limpieza estamos ya haciendo un proceso general. Y por último tenemos el termofijado o planchado. Es aquí donde se prepara la tela para otros procesos. Su principal característica es evitar el encogimiento. Entonces, fíjense que aquí en la fase de limpieza podemos encontrar diferentes procesos de limpieza. Los que son sumamente importantes es desgomado, descrudado, secado, lavado, termofijado o planchado. ¿Listo? Estos son los más importantes. Luego de hablar de la limpieza, vamos a tener en cuenta nuestro proceso de diseño y color. En nuestro proceso de diseño y color es aquí donde el uso de tintes que penetran y dan color a las fibras. Se usan para dar colores y crear grafías. En nuestra fase número 3 podemos encontrar la textura. Cuando hablamos de textura, se utiliza para mejorar la textura de la superficie y el tacto. En este caso, ¿de qué superficie estamos hablando? Pues de nuestro material textil. Y en desempeño, ya por último, para finalizar nuestra etapa, debemos tener en cuenta que el desempeño se utiliza para mejorar el desempeño y la utilidad de nuestras telas. ¿Listo? Luego de tener claro, vamos a pasar por nuestra fase número 2, en este caso, que es diseño y color. Ya hablamos sobre la limpieza, que es nuestro paso número 1, así que vamos a iniciar con nuestro paso número 2, nuestra fase número 2. En nuestra fase número 2 tenemos diseño y color. En diseño y color hablamos de los diferentes métodos de teñidos. Dentro de los métodos de teñido podemos decir que es un proceso que se le da tono a ciertas fibras o a ciertas piezas o a ciertos materiales con el fin de añadirle color. Digamos que dentro de esto hay materiales como el poliéster que por lo general se recomienda usar colorantes dispersos. ¿Por qué? Porque son menos contaminantes, generan mayor solidez en aspectos como sublimación, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos tener y partir de nuestra materia prima. Muchas veces los teñidos los hacen desde la base. Dentro de la materia prima podemos tener fibras y los hilos. Ya de aquí depende el uso, depende el proceso industrial que ya se vaya a realizar, que se hace el proceso de teñido de nuestra materia prima, sean fibras o sean hilos. También hay un método de teñido que es teñido en solución. Aquí como lo podemos observar en la imagen, básicamente lo que se hace, lo que hacen las fábricas o lo que hacen ya los procesos artesanales es con base en una solución, preparan su tinte, preparan su colorante y sumergen su pieza, su tela, su textil, entre otros, para poder hacer el teñido en solución. Cuando hablamos de que se tiñen piezas es cuando es un proceso muchísimo más artesanal. ¿Por qué? Porque puede que la prenda ya esté finalizada y se hace su proceso de tinturación. En este caso tenemos una de las técnicas muy conocidas que es el tie-dye. Para poder entender un poco mejor cada uno de estos procesos, vamos a ver un pequeño video donde nos muestra las diferentes tipos de teñidos que pueden existir o cuáles son los principales y más utilizados en nuestra industria.
Luego de ver el video, observamos y analizamos cuáles son los métodos que usan las industrias para llegar a teñir sus diferentes tipos de prendas. Fíjense que cada industria puede usar métodos completamente diferentes. Luego de tener claro esto, vamos a pasar a nuestra área de estampado. Fíjense que seguimos aún trabajando y analizando cómo funciona nuestra fase de diseño y color. Debemos tener en cuenta que el estampado, por lo general, es una técnica que consiste en la aplicación de color al textil de acuerdo con patrones o diseño específico. Digamos que acá puede considerarse como un proceso que integra el arte, la ingeniería y la tecnología. Si hablamos de hoy en día, existen distintas técnicas de estampación. Sin embargo, vamos a ver estos que son los principales métodos de estampación. Dentro de estos principales métodos tenemos el método de rotativo. Este tipo se utiliza principalmente para la estampación continua. Digamos que acá consiste en varios cilindros que forman una misma imagen al hacerse rodar. Entonces, fíjense acá en la imagen podemos encontrar un cilindro que tiene un diseño específico y a medida que va rotando, este va estampando mi material textil. ¿Qué debo tener en cuenta? El número de rodillos utilizados corresponde al número de colores. Entonces, si se fijan acá en la imagen tenemos un único rodillo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos manejando un único color. Cuando vemos más de uno, dos, tres colores, ¿qué quiere decir? Que pues estamos manejando más de tres colores. Si hablamos de su acabado es completamente plano y es una excelente alternativa para la estampación de grandes lotes de tela. Digamos que por ser rotativa se facilita muchísimo más hablar de grandes lotes de tela. ¿Listo? Principalmente esta técnica, digamos que se puede utilizar en las textileras o en las empresas más grandes que manejan procesos industriales. ¿Listo? Luego de la rotativa vamos a encontrar la serigrafía. En la serigrafía, esta consiste en una malla tensa por un marco en donde se bloquean. Entonces, si podemos observar aquí en la imagen, tenemos un marco, tenemos una malla que es la base donde tenemos nuestro diseño y por último tenemos nuestra emulsión o nuestro barniz. Vemos que por lo general cada color de la imagen corresponde a un marco diferente. Esto ya depende de los diferentes diseños que se vayan a implementar. Sin embargo, ya ahorita vamos a escudriñar un poco más a fondo cuál es el proceso de la serigrafía. ¿Listo? Cuando hablamos de sublimación, es un tipo de estampación parecido al transfer, ¿listo? Que solo puede hacerse sobre bases de poliéster o un mínimo de 75% de poliéster. ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre la sublimación y entre el transfer? La diferencia es que el transfer es completamente superficial, mientras la de la sublimación tiñe las fibras haciéndola muchísimo más duradera. ¿Listo? Transfer. Cuando hablamos de transfer, esta consiste en transferir una imagen de un papel a una base textil por medio de calor y presión, ¿vale? ¿Qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta que la imagen que se vaya a trabajar debe estar en espejo. ¿Por qué? Porque al hacer el proceso de transfer, esta queda para tener como resultado final que quede como era el diseño principalmente. Entonces, pilas porque si usted va a utilizar un estampado por medio de transfer, cuando usted haga la impresión en el papel debe estar en espejo para evitar cualquier tipo de inconvenientes y que cuando usted lo vaya a pasar a su material textil pues quede al revés. ¿Listo? Cuando hablamos de transfer podemos decir que es una de las técnicas que más se utilizan en la industria y que son de muy bajo costo. ¿Listo? ¿Por qué? Por su precio y por su rapidez y pues sí se debe tener en cuenta que su duración es muy poca. ¿Listo? Y por último tenemos las digitales. Cuando hablamos de las digitales podemos decir que es un tipo de estampación que se obtiene por medio de una impresora de inyección. Pues fíjense acá en la imagen tenemos una impresora, tenemos nuestro material textil a la cual se le está imprimiendo cierto estampado específico de acuerdo a sus diferentes colores. Digamos que acá se puede utilizar en cualquier tipo de base textil y para imágenes muy complejas. Este tipo de estampación digital es muy utilizada por muchos diseñadores conocidos. ¿Por qué? Porque se puede utilizar e implementar cualquier tipo de imagen con la que se desee plasmar o estampar nuestra tela. ¿Listo?
Ahora vamos a ver un video donde vamos a encontrar el proceso de nuestra rotativa, la serigrafía, la sublimación, el transfer y el digital.
Listo, luego de ver el video ya nos queda un poco más claro cuáles son los procesos que se realizan en cada uno de estos tipos de estampado. Ya con esto finalizamos nuestra fase número 2 correspondiente a diseño y color. Ahora vamos con nuestra fase número 3, donde encontramos la textura. En nuestra textura debemos tener en cuenta que encontramos el calandrado satinado. Cuando hablamos de calandrado satinado, por lo general la tela pasa entre dos rodillos calientes y lo que hacen es alisar la tela y mejorar su brillo. ¿Listo? Cuando hablamos del glaseado, hablamos que durante el proceso de calandrar satinado se aplica una resina para producir un alto glaseado o brillo en la superficie de la tela. El glaseado es muy fácil de reconocer en nuestros textiles. ¿Por qué? Porque una de las no es una capa de nuestros derechos de nuestro material textil es demasiado brillante y la otra es un poco opaca. Es ahí donde nosotros podemos identificar si su textura es glaseada. Luego del glaseado encontramos el afelpado o el napping. Cuando hablamos del afelpado o el napping, es aquí donde se trabaja con unos cepillos de alambre rotativos para levantar las terminaciones de las fibras cortadas para crear una superficie suave. Fíjense cómo podemos evidenciar aquí en la imagen y cubierta de fibras o pelitos muy finos, que por lo general se denomina es una superficie afelpada. ¿Listo? Cuando hablamos del mercerizado y el sanforizado, se realizan para rellenar tejidos y agregar lustre. Entonces pueden acá observar este tipo de textiles, tienen ciertas especificaciones para poder evidenciar aquellos brillos y aquel lustre que se le da al tejido como tal. Y por último tenemos la reducción de brillo, que así como tal cual como lo leemos, básicamente se hace un proceso donde se le reduce el brillo a ciertos tejidos. ¿Listo? Dentro de las texturas también podemos encontrar las siguientes. El grabado, que es uno de los muy reconocidos, que lo que se hace es que la tela se trata con láser o técnicas similares que permiten dibujar diseños. ¿Listo? Entonces fíjense acá en la imagen. ¿Qué es lo que hace este tipo de grabado? Quema la fibra de forma superficial y lo que hace es crear cierto diseño de acuerdo a las especificaciones técnicas que se le haya dado a la máquina. ¿Listo? Tenemos el gofrado. En el gofrado se crean diseños en relieve. Revisen acá la imagen. En su superficie al calandrar con rodillos en los que se encuentra grabado el diseño. Entonces, en el proceso de calandrado es aquí donde se ayudan para poder crear el gofrado. ¿Listo? Después tenemos el encerado o el ciré, que es muy comúnmente visto en muchas prendas de vestir, pero no conocemos su nombre técnico. Entonces, se refiere al encerado o al ciré. Es un acabado muy brillante que se obtiene mediante la aplicación de cera o por lo general de alguna otra sustancia antes del proceso de calandrar. ¿Listo? Entonces, es importante tener claro cuál es el procedimiento para que este tipo de textil quede tan brillante. Luego del ciré tenemos el moaré. En el moaré es un diseño ondulado. Si podemos analizar la imagen, ¿cómo se hace para obtener este diseño ondulado? Lo que se hace es someter la fibra textil, el textil, al proceso de calandrado con dos capas de tela, ¿listo? Que estén un poco fuera del sentido del hilo de la tela para crear estas especies de ondas, ¿listo? Es muy interesante este proceso de texturizado, el moaré. ¿Por qué? Porque genera una visión muy estética y muy interesante en nuestros textiles. Y por último tenemos el aumento de cuerpo o el sizing. Es aquí donde podemos encontrar que se añaden almidones o resinas a la tela para darle más cuerpo. Por lo general es un acabado temporal. ¿Listo? Vamos a ver un pequeño videíto
Listo, el grabado es uno de los más utilizados, entonces ya después de ver el video ya nos puede quedar un poco más claro cómo es que funciona este proceso de texturizado. Ahora ya damos por finalizada nuestra fase número 3 que corresponde a la textura. Ahora vamos con nuestra última fase que corresponde al desempeño. En el desempeño podemos encontrar que existen resistentes a pliegues y arrugas. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a recuperarse rápidamente de las arrugas. Por lo general se alisan o desaparecen cuando se cuelga la prenda. Entonces existen diferentes recubrimientos que lo que hacen es aportarle esto a nuestros textiles. Luego tenemos el planchado durable, es aquí donde luego de lavarse la prenda por lo general necesitará muy poca plancha o en su defecto no necesitará ningún tipo de planchado. En este caso podemos tomar como referente los pliegues o los plisados, que después de la prenda lavada pues yo no tengo necesidad de planchar. Luego tenemos el control de encogimiento, es aquí donde el encogimiento mínimo, incluso después de varias lavadas, sanforizado encogimiento máximo de un porcentaje. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que se someten las prendas a ciertos desempeños y que no pase que cuando resulta que la prenda se vaya a lavar, quede completamente encogida y se reduzca su tamaño. Entonces es ahí donde se hace un proceso para evitar que este tipo de cosas sucedan. ¿Listo? Ya después tenemos la resistencia a la suciedad. Básicamente, cuando sucede algún accidente de acuerdo a la suciedad, pues lo que se hace es que se le somete ciertos procesos de desempeño para que su proceso de limpieza sea muchísimo más fácil. Ya luego tenemos el repelente al agua y impermeabilización. En la repelencia al agua o la impermeabilización podemos encontrar que por lo general es una tela que permanece porosa al aire y al agua. Digamos que el aire y el agua pueden pasar a través de ella sin ningún inconveniente. Sin embargo, las telas son recubiertas de manera que el agua nunca pueda penetrar. ¿Listo? Así tal cual y como podemos observar en la imagen, vemos las gotitas del agua, sin embargo no están penetrando nuestro material textil. Y para finalizar en nuestro proceso de desempeño podemos encontrar estas 5 fases sumamente importantes. 5 fases o 5 procesos. En estos procesos tenemos la antiestética. ¿Qué quiere decir la antiestética? Esta evita que las telas se adhieran. Lo que hace es que previene la acumulación de electrostática en la ropa, adecuada para instrumentos electrónicos, ópticos, farmacéuticos, de ingeniería, entre otros. ¿Listo? Luego de la antiestética tenemos el antibacterial. En el antibacterial, este acabado controla el crecimiento de bacterias y los olores producidos por la transpiración. Digamos que por lo general este procedimiento se implementa en la cavidad axilar o en su defecto en las medias. Ya depende de la necesidad con la que se requiere. Luego tenemos la ignición retardada. Aquí podemos decir que reduce la combustión e incineración de telas que han sido expuestas a llamas o altos grados de calor. En este caso podemos visualizar las prendas que son elaboradas para los bomberos como tal. ¿Listo? Luego tenemos la resistencia al moho, que en la resistencia al moho lo que hace es que se evita el crecimiento de moho y otros tipos de hongos en nuestras prendas o en nuestros diferentes tipos de textiles. Y ya por último tenemos la resistente a las polillas. ¿Qué quiere decir esto? La resistente a las polillas repele las polillas y otros insectos que son consumidores de las fibras. Entonces, fíjense, acá tenemos una clara imagen de lo que nos sucede con muchas de nuestras prendas. Entonces, lo que están haciendo es que en nuestra fase de desempeño crean ciertas sustancias para que estos materiales textiles repelen aquellas polillas y eviten que se consuman la fibra. ¿Listo? Luego de haber hecho un barrido por cada una de las fases, debemos tener en cuenta la importancia que estos procesos de acabados tienen en nuestro proceso textil. Entonces aquí damos por finalizado nuestro recorrido por cada una de las fases de nuestro proceso textil. En este caso, damos por finalizado, ¿por qué? Porque ya estuvimos en la sesión de fibras, sesión de hilos, sesión de tejidos, telas y por último damos por finalizado en nuestro proceso de acabados.